Bueno, bienvenido a una nueva clase de pasos para la vida abundante. Estamos encontrándonos una vez más acá en la iglesia, en Castelli, 2173. 6:20 nos encontrábamos, 6:30 arrancamos y es un lujo y un privilegio poder participar otra vez en este lugar juntos. Es otra cosa, es lindo. Así que nada, les agradezco a los que vinieron, Eli, Fede, Walter, Miguel, Marcelo, perdón. Pasa que lo damos por sentado a Marcelo. Daniel. Bien, la semana pasada venimos hablando de qué tema, a ver si nos acordamos. Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo, muy bien. Marcelo nos habló del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Habló acerca de cómo el Espíritu Santo aparece en el nacimiento de Jesús, en su bautismo, en su ministerio. Y pasando un poquito así como abuelo de águila, vamos a recordar que el Espíritu Santo también participa de su crucifixión. El mismo Espíritu que lo sostuvo en el desierto lo acompañó hasta la cruz para cumplir la tarea que el Padre le había asignado. En Hebreos dice que el Espíritu lo levantó entre los muertos, ¿no? Y después, eso está en la resurrección. Fue el agente vivificante en la resurrección de Cristo. En Romanos 8:11 dice eso, que el Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos. El Espíritu Santo, además, ¿no?, de participar en el Nuevo, en el Antiguo Testamento, también obra en la vida de las personas en algunas características, algunas que ya vimos, van a ver que se repiten, ¿no? Esta palabra la vimos, ¿qué significa? Está en todos lados. Que está en todas partes. Regeneración la vimos. ¿Se acuerdan qué significa regeneración? Bueno, transforma al hombre, ¿no? Y vamos a ver hoy 3 obras que hace el Espíritu Santo en la persona cuando una persona le entrega su vida a Cristo, ¿no? En este proceso. El primero es que produce convicción. Necesito que alguien busque Juan 16, 7 al 11. ¿Quién lo busca? Yo lo busco. Dale. Juan 16, del 7 al 11. Y alguien que busque Hechos 2, 36 al 38. Dale. En cuanto lo tengan. Hechos 2, 36 al 38. Juan 16 del 7 al 11. ¿Lo lees, Marce, si lo tenés? Juan 16 del 7 al 11 dice: pero les digo la verdad, les conviene que me vaya porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error, en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Bien. Del pecado, dice, de la justicia. ¿Y qué más? En cuanto al pecado, en cuanto a la justicia. Y el juicio. Y juicio. En este pasaje de Juan nos está diciendo que el Espíritu Santo, este es el famoso pasaje donde Jesús durante la cena, ¿no?, se está terminando el momento de la cena, junta a sus discípulos y yo digo que es como el momento de, ahora les largo todo. Todo lo que fui largando de a poquito, vengan acá. El tema es este, ¿no? Yo tengo que morir, va a venir el Espíritu Santo, como todo lo que de a poquito les fue dando para que ellos entiendan, porque no entendían, ahora que se acabó el tiempo, hay que largarlo todo de uno. Están llorando y Él les dice, el Espíritu Santo va a venir y les conviene que vengan. Y acá conocemos Juan 14, Juan 15, Juan 16, hasta Juan 17, que es la oración de Jesús, ¿no?, la famosa. Jesús les va diciendo paso a paso que ellos necesitan depender del Espíritu Santo, ¿no? En Juan 14 les habla de que Él se va, pero que viene el Espíritu. En Juan 15 es la famosa yo soy la vid y ustedes las ramas, ¿no?, los pámpanos. Permanezcan agarrados al Espíritu. Y en Juan 16, que es lo que leímos, le da unos cuantos datos más, entre ellos que el Espíritu también los va a convencer, les va a dar convicción. Y es bastante puntual Jesús, casi como que les está dando una lección. Él les dice, los va a convencer del pecado, ¿no? ¿Por qué no? Nosotros mora el Espíritu Santo de Dios y es el que hace notar cuando nos equivocamos, ¿no? ¿Vieron cuando decís,
una persona de golpe se siente mal y dice, no sé qué me pasa. Y si empieza a rasgar un poquito, se da cuenta de que hay algo que hizo mal. Bueno, ese es el espíritu, ¿no? El que nos hace notar en los detalles, esto hace esto no lo hagas, ¿no? Dice con respecto a la justicia y con respecto al juicio, y esto significa que también es el espíritu el que nos convence y nos hace darnos cuenta de la justicia de Dios y también de la gracia a través de Jesús, y de que, de que estamos en pecado y por lo tanto merecemos el juicio divino, ¿no? La condena. ¿Quién tiene Hechos 2, 36, 38? Dale. 36, 38. Por tanto, sépanlo bien, todo Israel, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos. Le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse, bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, dijo Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Bien. Las cartas en el Nuevo Testamento, uno tiene las cartas, ¿no? De Pablo, las cartas de Pedro, las cartas de Juan, pero hay un libro que es pura acción. ¿Cuál es? A ver si sabemos cuál es. Hechos. De hecho se llama así. Si pudiéramos cambiarle el nombre sería Acción de los Apóstoles. De hecho me encanta ese nombre. O Acción del Espíritu Santo. Hay gente que propuso que el libro se llama en realidad Los Hechos del Espíritu Santo. Porque en sí, cuando vos lees, es tremendamente protagonista. Una y otra vez ellos están haciendo algo y el Espíritu los limita, los mueve, ¿no? Y es en esta situación, en Hechos 2... ¿Hechos 2? Dije, perdón. Sí, pensé que era 3. En Hechos 2, cuando vemos en acción como el Espíritu Santo convence de pecado a la gente a la que Pedro le está hablando. Claro, es en el Pentecostés. Esto pasa más de una vez en Hechos. Y de hecho me confundí con Hechos 3, porque no sé si se acuerdan la palabra de cuando están Pedro y Juan y se encuentran en la puerta de la Hermosa, creo, a un hombre lisiado que estaba ahí hace un montón, que le dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Se arma un revuelo ese día, que Pedro predica, les dice en la cara así, ustedes crucificaron a Cristo, y como 3.000 personas le entregan la vida al Señor. Entonces en Hechos vemos cómo el Espíritu Santo produce esta convicción en la gente. Y esto, nosotros acá hablamos de pasos, ¿no? Y muchas veces tenemos como palabras teóricas, porque hay cosas teóricas que uno tiene que aprender, es información. A veces es doctrina, tiene que ver con tener los pies parados en la palabra y en lo que creemos. De alguna manera es teórico, pero fundamenta qué es lo que vivimos y por qué lo vivimos. Si no sería una locura, nadie entendería nada, cada uno estaría sería un loquerío general esto. Ahora, esta también es una palabra o una enseñanza práctica. Nosotros tenemos que entender, entre otras cosas, que no somos nosotros los que convencemos a la gente de que están pecando, ¿no? Por lo general, cuando uno habla de legalismo, ¿viste? Cuando alguien me dice, está el pecado, ¿no? Porque no es la persona, aunque te lo digan, porque está, como ya vimos, el don de exhortación, y hay una persona que es guiada por Dios a corregir, a animar, a acompañar en el cambio de una persona, pero siempre es el Espíritu Santo el que produce la convicción de pecado, el que nos hace darnos cuenta. Y también, como ya lo vimos cuando vimos salvación, es también el que produce en nosotros el arrepentimiento, ¿no? Uno decide, pero es Él el que nos lleva a eso, al cambio. Segunda cosa que hace el Espíritu Santo, dice, esto lo vimos también. De hecho, convicción lo vimos en salvación, lo que estamos viendo es cómo lo hace el Espíritu. Regeneración, Romanos 8, 9. ¿Quién lo busca? Bueno. Y hay otro más, a ver si tenía otro. Tito 3:5. Nunca leemos Tito. ¿Quién busca Tito? Fede. Bien, cuando nosotros hablamos de regeneración, mientras lo buscan, ¿se acuerdan en Juan capítulo 3? Es re famoso Juan 3:16. ¿Alguien se lo sabe de memoria? Yo me lo sé en la versión vieja. No decía nada. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito
para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bien, es como nuestro pasaje más famoso porque es como una declaración directa de Jesús, que Dios amó al mundo y entregó a Cristo, ¿no es así? Esto se da en un contexto, en la charla de Jesús con un fariseo, con alguien que estudiaba la palabra, y este fariseo que se acerca a Jesús de noche, ¿no? Medio así como escondido, quiere ser salvo, y Jesús le dice que nadie puede ser salvo si qué cosa, si primero no nace de vuelta. De hecho, es una de las pocas veces que aparece este concepto de nacer nuevamente. En esta charla que tiene Jesús con Nicodemo, ¿no? No hay muchas otras veces en el Nuevo Testamento donde se hable este tema. Se toca cuando, no sé, bueno, ahora vamos a leer Romanos, ¿no? 8. Pero por lo general directamente es Jesús el que dice que el que no nace del Espíritu no es de Dios. Bueno, el que hace este proceso de regeneración, el que nos hace nacer de nuevo, es el Espíritu Santo. Es otra obra que hace en la persona cuando le entrega la vida a Cristo. ¿Lees, Fede, Romanos 8:9? ¿O Dani? Perdón. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, no según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu, no es de Cristo. Bien. ¿Qué dice? De que nosotros no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino que vivimos según ¿qué? Del Espíritu. Si es que el Espíritu vive en ustedes. O sea que la base de este nacer de nuevo y la regeneración tiene que ver con que el Espíritu Santo esté en nosotros. Ay, ya lo escribí 2 veces. ¿Sí? Como un hijo de Dios es una persona que tiene el Espíritu Santo morando en sí mismo. Tito, ¿qué dice? Fede. Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Bien, ahí está. Dice que nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Entonces, otra vez, esta es una labor, la labor de la regeneración, que es el nacer de nuevo, ¿no? Estamos hablando de un concepto. La regeneración la hace el Espíritu Santo de Dios. Y la última, esta tiene unos cuantos versículos y vamos a dar vueltas en esta. Dice que Él vino a ser morada. Morada no es gaseosa de mora. ¿Quién lee Juan 14:17? Tengo unos cuantos acá, yo voy a buscar también. ¿Dani? Fede, ¿buscás? Juan 14:17, Dani. Fede, 1 Corintios 6:19. Walter, ¿buscás? ¿Podés, amigo? Si no, lo buscamos acá, no hay drama. Marce, 2 Timoteo 1:14. Wally, 1 de Juan 2:27. Y a mí me quedó Colosenses. Vamos a hablar un poquito de esto de la morada. ¿A qué se refiere esta obra del Espíritu en nosotros? Juan 14:17, ¿quién lo tenía? Dani, ¿qué dice? El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Vive en y estará en, ¿no? Sí. Bien, otra más. 1 Corintios 6:19. 1 Juan 2:27. Fede. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen ni a sí mismos. Bien, la conocemos esta palabra, ¿no? Que dice, ¿no se dan cuenta que su cuerpo qué es? Templo del Espíritu Santo. Templo del Espíritu Santo, ¿no? Cuando Pablo hablaba esto, la gente que lo escuchaba se imaginaba una cosa así, ¿no? Un templo romano, qué sé yo. Pablo lo que está diciendo es que nuestro ser es como la casa, que a la larga eso es morada, es como la casa. ¿De quién?
Del Espíritu de Dios. Del en Espíritu nosotros. Santo, gracias Marcelo. Del Espíritu Santo. Bien, dice, ¿qué más? Segunda, vos tenías Corintio, ¿no? Segunda de Timoteo 1:14. Dice, yo lo tengo, dice, con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida la preciosa enseñanza que se te ha confiado. Bien, Pablo le está diciendo a Timoteo, esta es una de esas cartas que le dicen pastorales, porque Pablo las cartas de Timoteo es Pablo enseñándole a su discípulo, como a su mentor, a su mentoreado, no sé cómo se dice, discípulo. Y Pablo le dice, dentro de las cosas que le aconseja, le dice, cuida tú. Uy, perdón, lo saco. Con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida la preciosa Ahí está. enseñanza que te he confiado. Bien, cuida la preciosa enseñanza que te confié, ¿no? Imagínense esta situación, estamos acá y yo les estoy confiando una preciosa enseñanza que me confiaron a mí, ¿no? Si esto fuera en otra época, alguna vez nos enseñó nuestro pastor Roberto, ¿no? Y sería como que me transmitió algo y yo tengo el deber y la responsabilidad de transmitirlo. Bien, ahora si esto fuera solamente un ejercicio, ¿qué sería? Intelectual, que sería un bodrio total, que es un ejercicio intelectual y nada más. Nada, sería información que adquirimos. Hay muchas personas en las iglesias que viven toda su vida adquiriendo información, pero falta algo que es lo más importante. Es como tener un tremendo reproductor de música o tener una tremenda máquina, pero no tener la electricidad para moverlo, ¿no? Pablo le dice claramente, cuidá la enseñanza que te di, hasta ahí estamos mano, pero ¿cómo? A través del Espíritu Santo que mora en vos. Esto también nos tiene que enseñar algo, y eso tiene que ver con pasos también. Todo lo que nosotros hacemos tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Todo lo que nosotros hacemos debería ser lleno, deberíamos hacerlo llenos del Espíritu Santo, desde lo más sencillo hasta lo más complicado. Imagínense que algo tan sencillo como compartir una enseñanza, que uno pudiera decir es información, Pablo le dice, hacelo con el Espíritu que mora en vos, ¿no? Ellos hasta para servir la mesa estaban llenos del Espíritu Santo. Lo vemos en Hechos con la vida de, por ejemplo, de Esteban, uno de los que fue elegido para servir la mesa y estaba lleno del Espíritu Santo. Primera de Juan 2:27, ¿leíste, Marc? ¿Quién lo lee? Tuyo, ¿no? Bien. 2:27. Pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según en ella os ha enseñado permanecer en Él. Bueno, sí, sí, igual la entendemos todo. Pero fíjense que es Juan otra vez, ¿no? El mismo que en el Evangelio de Juan dice permanezcan en mí, ¿no? Usó justo esas palabras para contarnos lo que Jesús nos enseñó. Permanezcan en mí, yo permaneceré en ustedes, ¿no? Ya Jesús desde ese momento le decía a los discípulos acerca de que Él iba a habitar en ellos. De hecho, en el Evangelio de Juan, capítulo 17, Jesús hace una oración y dice, Padre, como yo estoy en ti y tú estás en mí, como que estén en ellos, que sean uno, ¿no? Está hablando de la unidad de la iglesia, pero también está hablando de esta unidad entre Dios y las personas. Hay un deseo de parte del Espíritu de Dios de unirse a nosotros, de hacer un nuevo ser y de morar con nosotros. ¿Qué es esto de morar? Recién lo escribí ahí. Tiene que ver con que el Espíritu, aunque es omnipresente, ¿se acuerdan que era esto, no? Dios, ¿cómo es? ¿Dónde está? ¿En qué lugar se encuentra? En todas partes todo el tiempo, omnipresente, omnisciente, omnipotente, ¿no? Lo sabe todo, todo lo puede y está en todas partes al mismo tiempo. Por eso hacía el chiste de que no existe, porque para existir tiene que estar en un lugar y en un espacio, muy filosófico. Él lo ocupa todo el tiempo, nos supera totalmente y no es atravesado por su creación, ¿no? Ahora, sin embargo, que sea omnipresente no tiene nada que ver con la morada, porque vos decís, bueno, si es omnipresente, ¿qué tiene que ver todo esto de que vive en mí? Si está en todas partes. No, Él decide habitar en el interior de sus hijos, como con un templo, como algo que está unido, como formando un nuevo ser, ¿no? Formando una nueva persona. Por eso también, ahora voy a leer el último que es Colosenses 1:27, no lo veo acá. Dice, a estos Dios se propuso a dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es, dice, a estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es, ¿cuál es ese misterio?
Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. ¿Vieron cuántas veces uno lee en la palabra y dice en Cristo, en Cristo, en Cristo? ¿Todo lo puedo? En Cristo. Hay victoria en Jesús, ¿no? En. Esta palabra en es la misma que aparece acá. Vive en, ¿no? Es la misma palabra. Era un poco más larga la charla de hoy, pero me pareció que este punto es re poderoso para hablar de un paso con el Señor. Todos los que estamos acá tenemos nuestra experiencia con el Señor, un poquito más, un poquito menos, ¿no? Todos tratamos de avanzar, de crecer, tenemos un recorrido con Él. La verdad es que esta es la base de todo. El Espíritu Santo tiene que vivir en nosotros. Por eso la palabra dice en Cristo. No es que si yo estoy encendido, si estoy emocionalmente bien, si estoy contento, si estoy motivado, ¿no? A veces confundimos las cosas. Se trata de que el Espíritu estar en Cristo, que el Espíritu esté en mí. ¿Cuál es el misterio del que habla acá en Colosenses? Dice que el Espíritu de Dios, dice, ¿cuál es la gloriosa de este misterio entre las naciones? Que es Cristo en ustedes. El Espíritu Santo mora en nosotros, somos casa de Dios, somos habitáculo del Espíritu de Dios. Hay un misterio dentro, hasta incluso del templo. Cuando Pablo habla del templo, los romanos, los griegos pensaban en esto, en realidad no. En realidad ellos tenían una idea del templo como el templo que Dios había hecho, como el tabernáculo, como el templo de Jerusalén, que tenía como capas, ¿viste? No sé si alguna vez vieron esto. Y vos tenías como el templo en sí, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Vieron alguna vez esto, no? O demasiado complicado. Esto es del Antiguo Testamento. Cuando el Señor les diseña esto al pueblo de Israel, lo que está haciendo es enseñándole lo que iba a venir, que iba a haber, que nosotros íbamos a ser templo de algo poderoso que iba a estar viviendo en nosotros, que íbamos a ser sacerdotes de esto. El Espíritu Santo mora en nosotros, el Espíritu de Dios mora en nosotros, no es una pavada, es serio. A mí me pega muchas veces cuando leo en Hebreos que dice que somos real sacerdocio, ¿no? Me pega, ¡pum! Es como un sopapo que me da. Digo, ¿cómo que soy sacerdote de Dios? ¿No? Como este que mataban a los animales ahí para el pueblo, eran intercesores, personas que se movían, que tenían que acercar a Dios a las personas, que las personas recurrían a ellos como, ni siquiera como puentes, como personas que los acercaban a Dios, ¿no? De la misma manera me pega saber de que el Espíritu de Dios mora en mí. Hay una canción que leía esta semana, que escuchaba esta semana, que era de un brasilero. En el 2009 la escuché y después no la escuché más y la encontré de vuelta en la compu. Y se llama Tu Morada. Y la canción es un poco radical, ¿no? A mí me encantaban las cosas radicales en esa época, así, ¡pah! Todo nada. Y la canción decía, ven a hacer tu morada en mí. No daré descanso a mis ojos, no daré descanso a mis párpados, hasta que veas el lugar preparado para ti, le decía el Señor. Entraré al santuario, subiré a tu santo monte hasta ver ese lugar preparado para ti. Y el estribillo decía, ven a hacer tu morada entre nosotros, Señor. Y era básicamente eso. Tenemos una responsabilidad con el Señor. Él vive en nosotros. Tu crecimiento espiritual, tu avance con Él, tu recorrido con Él, está totalmente relacionado a que entendamos, a que vivamos, a que, a que sea nuestro motor entender que el Espíritu mora en nosotros. Somos un solo ser con Él y Él mora en nosotros. Dijimos 3 cosas. Nos produce convicción. ¿Estás viendo tus pecados? ¿Los estás notando? Es el Espíritu el que lo hace. Superaste un pecado en el camino de la santidad que nosotros tenemos con el Señor, vamos superando pecados, ¿no? Dejando cosas atrás. Y siempre me pasa lo mismo. Cuando supero algo que para mí era una piedra espiritual, que era algo que me molestaba, supero y ahora sí, y empiezo a descubrir que tengo un montón de cositas más. Porque el Espíritu dice, listo, pasó de nivel, vamos a seguir limpiando, ¿no? Él es el que nos convence. ¿Te está mostrando el Señor? ¿Estás sensible a su voz? Regeneración, nacer de nuevo se trata de algo que hace el Espíritu Santo en nosotros. No se provoca, no se aprende, es algo que el Espíritu hace, es una transformación. Y más adelante vamos a ver algunas obviedades que pasan cuando una persona nace de nuevo a través del Espíritu. Hay algunas cosas características, no las voy a adelantar porque es para otra clase, pero qué sé yo, hay un crecimiento espiritual grande, están los dones, el don de lenguas, ¿no? Hay muchas manifestaciones espirituales que nos muestran que una persona nació de nuevo. Como dijimos, es algo espiritual, no es algo intelectual. No simplemente se aprende y nada más. El Espíritu hace una obra poderosa en la persona y la regenera, la hace nacer otra vez. Como bien dijo Jesús a Nicodemo, el que no nace de nuevo no ve las cosas invisibles del Señor. Y tercero,
el Espíritu de Dios hace morada en nosotros. Aunque Él es omnipresente, está en todas partes, Él decide morar en el interior del ser humano. Ese fue el plan del Señor a través de Jesús. Que no sea un Jesús caminando en la calle con sus discípulos, sino que sea Jesús en los corazones de cada uno de los discípulos, siendo un solo ser. Habita en nosotros, hermanos. Así que vamos a terminar orando. Los animo a pensar un toque. Esto nos da una responsabilidad grande, ¿no? A cada uno. Porque ya no depende de si me enseñan bien, si me enseñan mal, si qué sé yo, que no sé cuánto. Se trata de entender que el Espíritu mora en mí. Y eso no es joda. Señor, gracias, mi Rey, porque podamos compartir este tiempo juntos, papá, porque nos lo permitís, papá. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor, los que fueron llegando también, papá, que se toman el tiempo, Señor, de venir, Señor, se separaron el espacio, papá, para servirte, papá, el espacio, papá, para escucharte. Señor, ¿qué otra forma hay de honrarte, Rey? Señor, que darte el primer lugar. Señor, bendecilo. Espíritu Santo, dale, Señor. Dales más, Señor, de lo que ellos dan. Señor, gracias, papá, por lo que haces en nosotros, por la obra que haces, mi Rey. Señor, esto se trata de vos y si no fuera por vos estaríamos todos perdidos. Espíritu Santo, yo te pido que nos guíes a dar pasos en esto, Padre. Señor, que no sea simplemente, que sea el libro de Hechos, Padre, y no necesariamente un libro, Señor, de teoría o de enseñanza, Señor. Que sea Hechos, Padre. Hechos, acción, Padre. Y Señor, te pido que en lo que sea que nos hablaste a cada uno de nosotros, Señor, de los que estamos acá, de los que están sentados, Señor, que se transforme en acción. En lo que nos hablaste, que se transforme en acción. Señor, bendecí este tiempo. Gracias por esta clase. En el nombre de Jesús. Amén.